Bueno, tenemos una noticia muy bonita para darles a los de aquí y a los de allá, de por allá, del otro lado. Y es que vamos a hacer un encuentro que este año han sido poquitos. Tuvimos uno a principio de curso con Silvia Amigo, o fue a final del curso pasado. Curso pasado, o sea que este va a ser el primero, que va a venir Legofe a Barcelona. Y esto va a ser en junio. Y os vamos a invitar a todos vía mail, como siempre hacemos. Todavía no está confirmado qué lugar vamos a usar, pero lo vamos a recibir aquí. Y va a hablar de un tema muy interesante, que es la presentación de casos en psicoanálisis. Cómo trabajamos el caso y si sirve o no sirve pensar en el caso, según su criterio. Bueno, tenemos hoy a Alejandro Piñato en su lugar de analista, que es su lugar, hablando del capítulo 16, si no recuerdo mal, del 27 de mayo de 1964. Y luego en la presentación clínica va a estar Eva Font. Es el 17. No, el 16. Sí. El sujeto y el otro, la alienación. Sí. Muy bien, adelante. Ahora, como siempre, yo voy a llevar la parte de coloquio y no Alejandro, con lo cual, como siempre, pueden pedir la palabra a los colegas que están aquí o levantar la mano por aquí para el momento del coloquio si los colegas que no están presenciales. Bueno, vamos a empezar. Lacan comienza esta clase retomando la anterior, en la cual trabajaba el concepto de pulsión. La primera frase que destacamos es una de las más repetidas en psicoanálisis cuando hablamos de Lacan. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y a partir de esta afirmación nos lleva a pensar en una topología cuyo fin es dar cuenta de la constitución del sujeto. Constitución que pensamos en función de su relación con el otro, con el gran otro. La propuesta lacaniana, sabemos, incluye tres registros: el real, el simbólico y el imaginario. Bueno, entonces, hablamos del otro, del gran otro, que está vinculado con el registro simbólico. Es el lugar donde se sitúa la cadena significante que rige todo lo que del sujeto podrá hacerse presente, que es el campo de ese ser viviente donde el sujeto tiene que aparecer. Esto es una cita de Lacan. En esta primera parte de la clase, Lacan nos señala que ninguna de las pulsiones, por ser parcial, representa la totalidad de la tendencia sexual, en la medida en que puede representar la función de la Fortpflanzung, es decir, la reproducción. Aquí vemos esta distinción del plano biológico. Nadie puede negar esta función del plano biológico, pero en el psiquismo no hay representación, dice Lacan. No hay nada que permita al sujeto situarse como ser macho o ser hembra. El sujeto solo sitúa sus equivalentes, actividad y pasividad. Y estos conceptos no representan a esa función de reproducción. La polaridad del ser macho o hembra, dice Lacan, la representa únicamente en la actividad, la pulsión, y en la pasividad solo lo es respecto de lo exterior. Esto retoma la última parte de la clase anterior y aquí nos señala que la experiencia analítica permite ver que aquello que hay que hacer como hombre o como mujer está en otro sitio, en el grano. El drama de Edipo señala justamente eso. En este punto de la clase, Lacan relaciona la sexualidad con la falta. Habrá una doble falta. Ambas se superponen. Una de ellas es por el efecto del significante, ya que el sujeto depende de él y el significante está primero, le precede en el campo del otro. La segunda está vinculada a la reproducción sexuada. Dice Lacan, la falta real
es lo que pierde el ser viviente de su porción de viviente por reproducirse por la vía sexual. Esta falta es real porque remite a algo real. El ser viviente, por estar sujeto al sexo, queda sometido a la muerte individual. Es decir, que al necesitar reproducirnos sexualmente, hay una pérdida. Y ello implica saber que somos mortales. No nos podemos reproducir, de momento, por otra vía que no sea la sexual. Digo de momento porque con los avances que va teniendo la ciencia, no me extrañaría que en algún momento nos clonemos nosotros mismos. Por este motivo, el mito de Aristófanes, que dice que habría una parte complementaria, lo que en el lenguaje corriente se llama la media naranja, es engañoso. No se busca a la parte faltante, sino a esa parte de sí mismo, para siempre perdida, dice Lacan, que se constituye por el hecho de no ser más que un ser viviente sexuado, que ya no es inmortal. Lacan propone otro mito, el mito de la laminilla, que ya habíamos trabajado. Vimos que dice, en la clase anterior que pasó Alejandra, que la relación con el gran otro hace surgir para nosotros lo que representa la laminilla, no la polaridad sexuada, la relación de lo masculino con lo femenino, sino la relación del sujeto viviente con lo que se pierde por tener que pasar por el ciclo sexual para reproducirse. También habíamos visto que la libido era pensada no como un campo de fuerzas, sino como un órgano. Pero aquí también nos señala que es un órgano irreal. Lo irreal no es lo imaginario, y para poder entenderlo recurrimos a una presentación mítica, es decir, a una elaboración teórica. Ese irreal, sin embargo, no impide que ese órgano se encarne. Por ejemplo, este tatuaje es en función del gran otro y tiene una función erótica. De hecho, es más evidente en la época actual. El tatuaje tiene mayor presencia hoy que en 1964. En este punto podemos articular lo que había propuesto como introducción. Estas elaboraciones teóricas no están enmarcadas en un debate de la filosofía, en el sentido en que la pulsión no está vinculada al registro del amor o del bien del sujeto. Cuando trabajamos el seminario 10 de la angustia, decíamos que el lenguaje precede al sujeto y más específicamente el significante es el que lo secciona, lo despedaza. Decíamos que antes del lenguaje, el sujeto es, podríamos decir, un continuum, y que el lenguaje es el que lo seccionará y va a seccionarlo en eso que llamamos brazo, que va a ir desde el hombro hasta la punta de los dedos. Esta es una manera de entender esa función de corte del significante. Todo surge de la estructura del significante. Y esa estructura, dice Lacan, se basa en algo que inicialmente llamó función de corte, pero a partir de estas elaboraciones se va a articular como una función de borde. Vemos en esta parte de la clase que hay una referencia al concepto de iancia, de separación, de grieta. Podríamos pensarlo como ese espacio que se produce entre el sujeto y el gran otro. Iancia, que a nosotros desde el psicoanálisis nos invita a la interrogación. Recordemos que esta novedad lacaniana de la inversión del signo lingüístico socio-iliano elimina esa correspondencia significante-significado. A esta no correspondencia entre significante y significado, tenemos que agregarle la ambigüedad del signo que recibe, como dice Lacan, en que ese signo representa algo para alguien. En este punto, vemos cómo surge el sujeto de su significación por el hecho de producirse en el campo del otro. El efecto que tiene es que reduce al sujeto a no ser más que un significante, petrificándole, dice Lacan, con el mismo movimiento con que lo llama a funcionar, hablar como sujeto. Aquí Lacan nos remite a un concepto propuesto por Jones, el de afánesis, que fue concebido como el temor a ver desaparecer el deseo. Pero la propuesta lacaniana es otra. No lo vincula a la desaparición del deseo, sino al efecto letal. No se trata del deseo sin del sujeto. Es lo que Lacan llama faring, la desaparición del sujeto. Un ejemplo que nos puede ayudar a entender este concepto es cuando vemos un vídeo o una película
y una transición entre una imagen y otra puede ser de fade in o fade out. El fade out es cuando una imagen se va apagando a negro o a blanco, y el fade in es lo contrario, va surgiendo la imagen de negro o de blanco. Como ejemplo para reforzar esta teoría de que la constitución del sujeto tiene lugar en el campo del gran otro, del otro, hay una crítica a la teoría de Piaget en cuanto al discurso egocéntrico del niño. Cuando un niño habla solo, Piaget sostiene que lo hace porque hay una falta de reciprocidad. Pero Lacan señala que hay otros, y habla, como dice en el capítulo de la cantonada, es decir, en voz alta, pero a nadie en particular. Como venimos viendo, Lacan recurre a formalizaciones de la lógica y de la matemática para poder seguir pensando estos conceptos. Estos recursos, nos señala, no dejan de ser artificiosos. También recurre al concepto de algoritmo, muy de moda en estos tiempos que estamos viviendo, pero no son los mismos algoritmos. Estos funcionan como indicadores, como recursos para dar cuenta de estos conceptos tan complejos como lo son el sujeto, el otro, el gran otro, la función, el significado, etc. De esta manera podemos entender por qué dice que son artificiosos. Las dos operaciones centrales en este capítulo son la alienación y la separación. Los analistas, en numerosas ocasiones, recurrimos a diccionarios como el de la RAE o el de María Moliner, en castellano, como punto de partida para poder entender de qué estamos hablando. Sería como recurrir al gran otro. Si buscamos el término alienación, seguramente vamos a encontrar referencias a la alienación mental, independientemente de los aliens que van apareciendo en la actualidad. Me estoy refiriendo a los globos que van matando, que van derribando a Estados Unidos en su espacio aéreo. Los chinos. Bueno, algunos dicen de los chinos. Más allá de las definiciones que nos ayudan a entender la teoría, podríamos pensar en la alienación como aquello que nos hace sentir como ajenos, que nos saca de nosotros mismos. Es un concepto que fue abordado por la filosofía y que también encontramos en la psiquiatría, sobre todo durante el siglo XIX, esta idea de alienación mental. En el campo de la filosofía, este concepto podemos vincularlo sobre todo a Hegel y a Marx. Es un concepto que podríamos relacionar con la alteración y deformación de la conciencia de los individuos de sus auténticas relaciones de vida. En Marx, de manera muy sucinta, podemos pensarlo como las relaciones del individuo en función de la explotación del proletariado y las relaciones de propiedad privada. La concepción marxista analiza los efectos de alienación que produce el sistema capitalista. Hegel utiliza este concepto por primera vez como negación respecto a lo real. Forma parte de lo que llama conciencia infeliz y es producto de una reflexión. La alienación para Hegel implica un movimiento de una conciencia desgraciada que estaría dividida en dos autoconciencias. Es decir, que en el conocimiento, en el reconocimiento necesario del otro, encuentra otra autoconciencia. Esto llevaría a una relación dialéctica, pero esa conciencia duplicada es en sí misma una única conciencia. La concepción lacaniana es cercana a la de Hegel. En Lacan hay dos momentos con respecto a la alienación. Uno en el registro de lo imaginario y el segundo, que es la elaboración que estamos trabajando, es en el registro de lo simbólico. Es aquella que conjuntamente con la operación de separación dan cuenta de la constitución del sujeto en el campo del otro. Como señala Edelstein, para Lacan la alienación es una de las operaciones que da cuenta de la relación del sujeto, S, y el otro, A, entendiendo a este último como la estructura del lenguaje y definida como fundamental y nueva lógica, en la medida en que concibe los efectos sobre el sujeto debido a su nacimiento en un mundo del lenguaje constituido por su estructura, otros sujetos hablantes y cadenas significativas. En clases anteriores, cuando trabajamos el seminario 10,
Vimos que había un cambio de postura en Lacan cuando hablaba de la constitución del sujeto en la imagen del otro. En realidad era la constitución del yo. Decía que por una falta de maduración biológica, el niño constituía su yo en la imagen del otro. También en esta primera época de Lacan aparece el concepto de alienación, pero una alienación imaginaria. En el seminario 3 dice, el yo humano es el otro, y al comienzo el sujeto está más cerca de la forma del otro que del surgimiento de su propia tendencia. Y la primera síntesis del ego es esencialmente alter ego, está alienado. Pero en el seminario de la angustia, Lacan plantea que es el otro el que convalida esa imagen. Cuando el niño se ve en el espejo, mira a la madre o al adulto que está con él, para que confirme esa imagen. Es importante señalar esto, porque no estamos hablando del mismo enfoque cuando hablamos de alienación en el plano imaginario y la noción de alienación que estamos trabajando. En este seminario, la alienación está planteada como una operación lógica, simbólica, articulada a la operación de separación, dice Lacan, operaciones de la realización del sujeto en su dependencia significante respecto del lugar del otro, del gran. Como venimos diciendo, el sujeto se constituye en el campo del otro, en lo exterior, en lo externo. Por este motivo, Lacan propone el término de extimidad para señalar justamente lo esencial de la alienación. Hablábamos al principio de una función de corte, pero aquí introduce la función de borde circular representado por el rombo, los anos, en el cual, si vectorizamos, es decir, si le damos una dirección circular, ubicamos en la parte inferior del rombo la alienación y en la parte superior la separación. Ese pequeño rombo representa un borde que funciona, dice Lacan. La idea de borde y de circularidad que funciona nos permite entender que ambas operaciones no son independientes y que la temporalidad no se da en forma consecutiva, sino que operan al mismo tiempo. Cuando hablamos de alienación, Lacan nos remite a un vel. El vel es una conectiva lógica que representa una disyunción que aparece cuando hay dos proposiciones coordenadas por el conector O. Ese vel, introducido por Lacan, le permite formular una aproximación de lo que es la alienación. Dice Lacan, la alienación consiste en ese vel que condena al sujeto a aparecer en esa división que ha articulado lo suficiente, según creo, al decir que, si bien aparece de un lado como sentido producido por el significante, del otro aparece como aparece. Quería aclarar que le agregué el si bien, porque en la versión en castellano no aparece el bien, y esa construcción no es una construcción condicional, sino de oposición. Por un lado una cosa y por un lado otra. Hay dos posibilidades para pensar el bien. Una es la disyunción que implique una posibilidad que excluya a la otra. Voy a un sitio o voy a otro. Dos, disyunción que pueda implicar las dos posibilidades. Es un músico que toca el piano o la guitarra. Si toca los dos instrumentos, no excluye alguna de las dos. Se trata de una disyunción inclusiva. Y Lacan propone un tercer vel, que es el que utiliza para entender la operación de la alienación. Dos posibilidades, la otra quedaría eliminada, y si se elige la primera, condicionaría la anterior. Es la preparación que la mayoría de nosotros conocemos de la bolsa o la vida. Si se elige la bolsa, se perderán ambas. Al no tener vida, tampoco tengo bolsa. Y si se elige la vida, será una vida cercenada, porque habrá una falta, la bolsa. Para poder entender mejor estas operaciones, tenemos que recurrir a la teoría de conjuntos. Hay dos operaciones que podemos aplicar para entender esta propuesta. La unión o reunión de conjuntos y la intersección. En el primer caso, unión de conjuntos es una operación que nos permite unir dos o más conjuntos para formar otro conjunto que contenga todos los elementos, pero sin que se repitan.
Si tenemos un conjunto A con una cantidad de elementos y los queremos unir a un conjunto B, tendremos un tercer conjunto que tendrá todos los elementos de ambos conjuntos, pero sin repetición. Así se distinguiría de la suma. Vamos a ver si puedo ahora, compartir. Ahí tenemos un par de gráficos que saque. Entonces, la unión de conjuntos, vamos a ver si puedo compartir. Conjuntos, ¿ven? Por ejemplo, ¿se ve? Vemos el conjunto A, B, C y el conjunto. Si uno de los conjuntos, la C no se repite, están los dos conjuntos. Tengo 5 elementos, aunque tengo 3 elementos en un conjunto y 3 elementos. Bien. Si lo vemos en el diagrama de Venn, la posibilidad, tendríamos A, B, C, C y D, y el conjunto A unión D me da esos 5 elementos. ¿Sí? Bien. Si fuera una suma, digamos, en vez de tener 5 elementos, tendríamos 6 elementos. Y aquí yo en algún punto puse también un gráfico para que vieran la suma de Q. Bien, ven que si tengo A más B, me daría A, B, C, C, D y E. O sea, ahí sería una suma, habría 6 elementos. Bien. Ahora pasamos a la intersección. La intersección de conjuntos consiste en una operación que permite formar un conjunto solo con los elementos comunes a ambos conjuntos. Si utilizamos el ejemplo anterior, sería el conjunto A, B, C y el conjunto B, C y B, D y E. La unión del conjunto A con el B me daría el C. Solamente ese conjunto. Y vamos a ver si lo podemos compartir. Entonces ahora, la intersección sería esto. Sí. La intersección sería esto en mi época se llamaba matemática modular. ¿La mía también? Sí. Vale. Y si lo vemos en los diagramas de Venn, que en realidad yo creo que el diagrama de Venn es el mejor que se puede entender, es el de la intersección. Sí. Porque el de la unión no está muy claro. A mí no tendrían que haber utilizado ese diagrama. Entonces, si vemos el diagrama, queda bastante bien, ¿no? AB y la intersección sería la lúnula, que se llama esa parte que se dice. Volviendo a la unión, por reunión, en la versión, digamos, de la versión de Guillet se habla de la reunión de conjuntos, porque en francés figura reunión. Tenemos que en el caso de la alienación, dice Lacan, el Bel queda definido por la elección cuyas propiedades dependen de que en la unión uno de los elementos entrañe que sea cual fuere la elección, su consecuencia sea ni lo uno ni lo otro. La elección consiste en saber si uno se propone conservar una de las partes, ya que la otra parte desaparece de todas formas. Esto nos llevaría bien, esto nos llevaría a otro gráfico, que sería este.
Vale. Esta reflexión nos lleva a pensar en el ser y el sentido, donde en esa unión que produce la alienación aparecerá el sinsentido. Digo que no tendría que ser así, tendría que ser un solo círculo que englobará las dos cosas, para que sea una unión. Porque esto también me suena un gráfico más de intersección. Aparecen aquí elementos que debemos tener en cuenta, ya que Lacan señala que la consecuencia de la alienación es que la última instancia de la interpretación no reside en que nos entregue las significaciones de la vida por donde andan los cíclicos que tenemos ante nosotros. Este alcance, dice Lacan, no es más que un preludio. El objetivo de la interpretación no es tanto el sentido, sino la reducción de los significantes a su sinsentido, para así encontrar los determinantes de toda la conducta del sujeto. Volviendo al ver, que daba cuenta de la tercera posición, la bolsa o la vida, en referencia a Hegel, Lacan toma esta primera alienación como punto de partida hacia la esclavitud, ya que si la proposición fuera la libertad o la vida, si elegimos la libertad, perdemos la vida, lo que no nos permitiría disfrutar de esa libertad, en tanto que sacrificamos la libertad para conservar la vida, tendremos una vida cercenada, sin libertad. Evidentemente, el discurso capitalista lo tiene bastante claro. Pero, yendo más allá, Lacan nos señala una proposición que podríamos calificar de paradójica. Si nos planteamos como proposición libertad o muerte, llegaremos a la conclusión que, como señala Lacan, la única prueba de libertad que pueda darse sea justamente elegir la muerte. La segunda operación de separación es la que lleva a su término esta circularidad. En este caso, ocuparía la parte superior del rombo. Y no está relacionada con la unión, sino con una operación de intersección, y Lacan la ubica en la luna, en ese espacio creado en el diagrama, en el cual se ve claramente esa intersección, donde vemos los elementos comunes a ambos puntos. Esta operación, ya nos va anticipando, es donde se ubicará el campo de la transferencia. En este punto, Lacan busca la etimología para vincular el término separar con separare en latín, que está vinculado con paris. En esta última parte de la clase se va anticipando la clase siguiente, en la cual profundizará sobre esta operación de intersección, de separación, planteándola como surgimiento de la superposición de dos faltas. El sujeto, dice Lacan, encuentra una falta en el gran otro, en la propia intimación que ejerce sobre él. Los intervalos del discurso surge la experiencia del niño y se puede detectar fácilmente. En esta pregunta que se hace el niño es: ¿qué me dice eso? ¿Qué quiere? Es interesante este pasaje porque da cuenta de un proceso metonímico. Cito a Lacan. Este intervalo que corta los significantes, que forma parte de la propia estructura del significante, es la guarida de lo que en otros registros de mi desarrollo he llamado metonímica. Allí se arrastra, se desliza, se escabulle, como el anillo del juego, eso que llamamos deseo. El sujeto aprende el deseo del otro en lo que no encaja, en las fallas del discurso del otro, y todos los porqué del niño no surgen de una avidez por la razón de las cosas, más bien constituyen una puesta a prueba del adulto, un ¿por qué me dices eso?, resucitado siempre de lo más hondo, que es el enigma del deseo del adulto. Una falta cubre a la otra, es decir, el punto de intersección entre el conjunto sujeto y el conjunto gran otro es la falta. En esta clase nos ayuda a entender esos recursos que Lacan llama artificiosos, porque los utiliza más allá de las traducciones y de las interpretaciones. El rombo, losange en francés, representa estas dos operaciones que están vinculadas a varios conceptos trabajados aquí. El gran otro, el corte, el borde, el efecto letal del significante, la apánisis o padding, el sinsentido, falta, el deseo, la metonimia. Muchas veces tendemos a organizar los conceptos con una lógica descriptiva y temporal.
Primero una cosa y después la otra. Por eso pensamos primero la alienación y luego la porque Lacan insista que son dos operaciones simultáneas y forman parte de una circularidad. Como dice Pablo Muñoz, allí alienación y separación operan en simultaneidad. Alienación en la medida en que el sujeto ha de pasar por los significantes del otro. No hay sujeto sin otro. No hay autofundación subjetiva. Y simultáneamente, el sujeto no es ninguno de esos significantes del otro. Es decir, el sujeto no es sin los significantes del otro, alienación, a la vez que no es ningún significante del otro, separación. Pero en eso que decíamos, en esa organización descriptiva y temporal, tendremos que tener en cuenta que hay cosas que escapan a esa lógica. Si no, pensemos en lo inconsciente. Nada más. Vale. Muchas gracias. ¿Eh? Sí. Muy bien. Ahora me tengo que dar volumen y voz. Pero porque estás hablando por aquí. Ah, Estás hablando por muy bien. Aunque no tenga volumen en mi ordenador. aquí. Sí, Muy bien. Entonces, vamos a dar la palabra para abrir el coloquio. Mientras voy a comentar una cosa que pensé en esta unión del ser y el sentido, que la reunión sería el ser sentido, y a eso Lacan lo llama el sin, que es curioso, ¿no? Sí. Que en castellano, no sé si en francés tiene tanta resonancia. Sí, el sentido de sentimiento también en castellano. Entonces, es como que se va de las matemáticas o de la lógica, ¿no? Y entra en un discursivo muy curioso esa reunión. Yo, leyendo de este capítulo, hay cosas que me han dicho, ¿no? A ver. Una es la cuestión esta que dice cuando habla del primer al principio que retoma lo de la pulsión del anterior y dice sea intrínsecamente pulsión de muerte, que la pulsión parcial es intrínsecamente pulsión de muerte y representa por sí misma la porción que corresponde a la muerte en el ser viviente. O sea, me parece, es la primera vez que escucho que la pulsión parcial intrínsecamente es pulsión de muerte. Es como si hubiéramos pensado la pulsión de muerte separada como si fuera otra cosa. No, aquí está la pulsión de muerte intrínseca en cualquier pulsión parcial desde el inicio, justamente por ser sexual, ¿no? Porque nos reproducimos sexuadamente. Porque nos recuerda que no somos porque si pudiésemos reproducirnos como las amebas, ¿no? O sea, separándonos, ¿no? Separando una parte, podríamos estar. Sí, nos reproduciríamos constantemente. Y luego hay otra cosa, y esto lo he pensado porque he visto a un adolescente, solo lo he visto 2 veces, que es esto que tú has dicho de la libido, ¿no? Y de la laminilla esa que ya planteó que es lo faltante, pero que es como un órgano real, ¿no? Un órgano irreal realmente, que no quiere decir imaginario, todo eso. Se puede, como tal órgano irreal, se encarna. Tú has dicho los tatuajes, pero él dice también las escarificaciones. Yo tengo esta chica que se hace autolesiones y es impresionante esto que dice, porque esto es la autolesión de ella, es ese llamado, ese mensaje al otro, ese querer, ese llamado al otro. ¿Marca? Sí, marca, sí, la marca, esa marca, más que un tatuaje, es un corte, ¿no?
Y que además lo hacen en sitios que no se la ven, pero en sitios que se le pueden ver al mismo tiempo. Sí, porque es una llamada a la mirada. Exacto, llama el otro. Y además, lo que no dice por la palabra repercute en hacer el mensaje de esa manera, haciéndosela. Y además, curiosamente, es una chica que tiene vitiligo. Y entonces, cuando habla del erotismo del tatuaje, esta chica, el vitiligo se lo ha estado escondiendo siempre. Solo he visto 2 revistas, y ahora se hace fotos del vitiligo porque para ella es erótico. De las manchas, donde los tiene. Hay una modelo en este sitio que ella hace una exhibición de su vitiligo, bueno, además totalmente simétrico, es guapísima además de esta modelo. Sí, bueno, ella no se le ve tanto ahí, pero en el cuerpo, pero lo que dice, que ahora ella se hace fotos de esto cuando antes lo ha escondido y que ahora es erótico para ella mostrar eso. Me parece que esto a mí me ha chocado precisamente porque he tenido esta adolescente que ha planteado esta cuestión y me parece que desde ahí está muy bien trabajarlo, tal y como lo plantea, ¿no? En cuestión en relación a la libido, cómo se encarna, ¿no? Eduardo, sí. Esto que señala Rosa, la pulsión de muerte como intrínseca en todas las parciales, es algo que se ve muy bien en esta película que os decía, os dije por su nombre, en Mantica. Y además, más que ver si se siente, porque la historia está narrada de modo que se siente. Así que yo lo recomiendo mucho porque es como ver los distintos que tienen la función hasta que llegan a la muerte. Bueno, tengo muchas más cosas, pero era ya que había dicho. Una más, voy a decir. A mí, bueno, me encantó su trabajo. Y hay algunas cosas, una frase, por ejemplo, la frase que tú rescataste de que la implementación es la reducción de los significantes a sus sentidos en lugar de la búsqueda del sentido significante. Me parece que para nosotros es muy importante porque es un tentador para el sentido del significante. Bueno, una cosa claro. Es Tosquelles. Tosquelles es la manifestación de algo Sí. Siempre jugando con el disparate. De todos modos, ahí en ese párrafo, Lacan dice que, bueno, que sí que hay que buscar el sentido, pero que en realidad el objetivo es encontrar justamente ese sinsentido. Sí, lo que el sentido tapona, digamos. Sí, en cuanto... Yo había pensado también en cuanto al efecto letal, digamos, que tiene el significante, se me ocurrió relacionarlo con esto que decía Roland Barthes con respecto a la foto, que la foto es la muerte de la cosa, digamos. No solo él, algunos indígenas también lo tienen. Paula dice. Paula, sí. ¿No, verdad? Paula. Pero, ¿te estás dando? ¿Le diste o no? Si no lo doy yo. Sí, estoy dando. Pero sí, Se tiene. Tienes que darte audio. Sí. Tienes que darte audio, Paula. ¿Ahora? Sí, perfecto. Ok. Buenísimo, Alejandro, súper claro. Qué capacidad para explicar esto de manera tan fácil. Gracias. Yo quería preguntarte si podías decir algo más sobre la cuestión del factor letal. Y en la página 220, al final, que es donde él comienza a hablar, donde Lacan comienza a hablar del factor letal, no sé, yo no entendí mucho esto que habla de los cromosomas. ¿Sí? El último párrafo, en la página 220, dice: este factor está presente en ciertas distribuciones que nos muestra ese juego de significantes que a veces vemos actuar en el propio centro de la vida. Y puede ocurrir que uno de ellos tenga una función letal. Porque acá habla de función letal, no de factor letal. Bueno, también habla de factor letal, ¿eh?
Sí, pero te digo, es como una diferenciación, ¿no? ¿O no? Yo como lo entiendo, en realidad, Sí. digamos, es yo lo vinculo con esta función, digamos, que decíamos que separa, digamos, ¿no? al sujeto, que el significante produce un corte, y en ese corte, bueno, también, y aparte de otras cosas, es que el significante, como lo dice un poco más adelante, lo petrifica, ¿no? Y lo reduce al sujeto a puro significante. Pero esta es la contrapartida, también lo impulsa a hablar, o sea, lo impulsa a utilizar esos significantes. Ahora, no encontré la parte de la... ¿Cómo se llama esto? Es que no debe ser la 220, creo. Yo también. 220 al final, el último párrafo de la 220, abajo de Ah, de los artículo. cromosomas, sí. Pero fíjate que ahí dice el factor letal. Tiene que haber en esto algo muy peculiar. Denominaremos algo tan peculiar factor letal. El factor está presente en ciertas distribuciones que nos muestra el juego de significantes que a veces vemos actuar en el propio centro de la vida. Se llaman cromosomas y pueden ocurrir que uno de ellos tenga una función letal. La verdad que, ¿por qué hace una referencia a los cromosomas? A mí me parece que la distinción, tal vez como la planteó Paula, estaría entre las dos palabras, ¿no? Entre lo que es función y lo que es factor. O que factor es algo que hace parte. En cambio, función es algo que opera. Factor es algo que haría parte de una operación. En cambio, la función es la operación misma. Sí. Entonces, como los cromosomas, que son factores que al juntarse de determinada manera, funcionarían. Me parece que hace un juego metafórico ahí. Sí. Bueno. Bueno, Y también, gracias. perdón, también considero la posibilidad de que esté pensando en la muerte inscrita genéticamente. Claro, como factor. Sí. Como factor letal. Sí. Ah, bueno, que el cromosoma, digamos, es también lo que nos condena a morir. Sí. Está bien eso. Vamos a esperar a ver qué hacen los norteamericanos con las investigaciones. Bueno, ya dice que podemos vivir hasta los 120 normalmente. Qué regalo. Pero Sí, gracias. ser eterno, ¿te imaginas? Bueno, yo tuve dos asociaciones que son muy teóricas. Una es que en relación a lo que dice Lacan, que toda función es función de muerte, Freud lo explicita de otra manera con los dos movimientos de Austosum y Belastum. Si no hay una expulsión del exceso pulsional, el sujeto muere y no puede hacer la Belastum, que es la afirmación a la vida, ¿no? Me parece que Lacan aquí lo da en relación con esto que él trabaja del lenguaje, que me pareció buenísimo, como, por ejemplo, explica lo de Hegel, ¿no? Porque según una manera en que uno diga libertad, la bolsa, la vida, libertad o muerte, en libertad o muerte, ¿qué es lo que dice de Hegel? Es el terror, dice. O sea que la frase que impera en el terror, como ahora en Ucrania, por ejemplo, es libertad o muerte. Tienen que morir o ser libres, pero ahí no hay, ahora, salvo que China venga como Deus ex machina, no hay otra salida. No creo. ¿No? Y luego otra cosa que pensé en el tatuaje que tiene que ver con nuestro trabajo de caso por caso. En ella, en el caso que ella analiza, el tatuaje y sobre todo el vitíligo como tatuaje, se presenta como algo que podría ser erotizante de llamada la mirada del otro. Ahí está. Pero en general ahora el tatuaje, si ustedes ven en la calle, es un imaginario. Todos se visten de tatuaje. Es como Fomier dice en los cuerpos angélicos de la posmodernidad, que son marcas del padre extranjero, porque no funcionó la instancia paterna, digamos. ¿Marcas del padre extranjero o marcas extranjeras del padre?
Marcas extranjeras del país. extranjeras, Claro. porque son piratas o son salvajes, o no sé, marcas de otra tribu, ¿no? Para constituir otra tribu también aquí. Es interesante porque en un caso son de una manera y otra es una demostración bastante letal, en el sentido ¿no? Y respecto de los cromosomas, me pareció lo que decía Eduardo, pero además que para que un cromosoma fecunde, todos los otros mueren, ¿no? Ahí está la pérdida real en la reproducción. No, los que mueren no son los cromosomas. Los espermatozoides, No, perdón. Claro. no, los cromosomas al revés. Los Se empiezan a multiplicar y un espermatozoide, Pero una también- pérdida, también podríamos siempre la pensar- reproducción es una pérdida, aparte de que nos condena, Claro. nacemos para morir. También, digamos, podríamos pensar esa pérdida como el espermatozoide en el hombre y el óvulo en la mujer. También Es, se la puede parte- pensar. es lo que se llama la parte real, ¿no? De las dos pérdidas, una la simbólica y la otra real. por eso yo decía factor como Sí, sí. un elemento más, Claro. porque el cromosoma uno lo piensa como la fuente de vida, ¿no? En la multiplicación, pero está el factor muerte también multiplicándose para formar Claro. esa vida. ¿Puedo? Sí, claro. Y ahora pensando en lo que decía Rosa de estas marcas, ¿no? De esta adolescente, estaba pensando si era un intento de erogeneizar su cuerpo, porque dice sexy. Entonces, ¿hasta qué punto es como si tiene una función de erogeneización? Sí. O sea, porque también la piel, ¿no? Decía Freud, también era una zona erógena, porque no solo son los agujeros clásicos, sino que la piel Los también poros. tiene los poros. Los poros. Y también de ocultar un defecto, porque esas marcas son horribles. No sé si la quiere, Igual que cuando la quiere se corta poner. una teta y dice que es fantástico, y no es fantástico. Pero no sé si la quiere ocultar, ¿eh? Yo creo que no, que al revés, la está exhibiendo. Bueno, pero exhibiéndola como No hay tatuaje. en lo que se Claro. medio oculta y Claro. se medio muestra, Sí. vamos a decir así, ¿no? No, yo lo digo porque Lacan aquí dice escarificación. Claro, ahí está, Porque también. también, exactamente, Ahí puede está. ser lo erótico también, tatuaje y la escarificación. Ahí está. Él lo dice así, ¿no? Erótico en el sentido. Bueno, tenemos una mano más pedida. Desi, te voy a dar la palabra y luego te voy a pedir a Alejandro que haga su cierre. Puedes darte voz. Reactivar audio. Ya ¿Sí? está, ya está. Vale, gracias Alejandro. Yo también pienso que muy claro, aunque quedan montones de cuestiones. Quizá apuntar a dos cosas que me parecen interesantes y que hacen a la clínica actual. Y estábamos hablando de un texto del 63. Una es la que han dicho las escarificaciones y los tatuajes, y la otra es la cuestión de que en el psiquismo no hay nada que permita al sujeto situarse como ser macho o ser hembra, ¿no? Que es efectivamente uno de los temas actuales que también están muy presentes en nuestra clínica, ¿no? Y bueno, evidentemente no es del 63 esto, Freud lo plantea anteriormente y Lacan lo trabaja a posteriori, pero sí me queda un poco la pregunta que quizá está como ese situar en el psiquismo los equivalentes de la pasividad y la actividad. ¿Cómo lo podrías pensar? En este capítulo, él cuando habla de esto, Sí, habla sí, sí. en el sentido de que la pulsión, en realidad, esa forma activa está en la pulsión, pero, o sea, la pulsión siempre es activa, Siempre. y la parte pasiva, digamos, vendría de lo externo. Esto es lo que dice ahí en este capítulo. Ahora, ¿cómo pensar, digamos, el tema de la pasividad? Bueno, tal vez en los opuestos, sí. En una cuestión, digamos... No lo escuché, perdón. Laura decía es el otro. Claro, sí, él lo apunta desde ahí.
evidentemente, que es de la única manera de la respuesta estar en el campo del otro. Esto de no haber marca, pero no sé, me quedaba ahí como algo que bueno, que hemos hablado muchísimo de esto. Incluso él habla de que la pasividad solo es pasividad respecto de lo exterior. Sí. ¿No? Y no sé por qué se me ocurría pensar qué relación tiene con la alienación, por ejemplo. Porque en la alienación hay un movimiento pasivo, podríamos decir, en relación al deseo del otro, ¿no? Bueno, hay un movimiento pasivo, pero también hay un movimiento activo en el sentido de la separación, ¿no? Sí, En el sentido de la... De la separación. Ok. Claro. O sea que lo podríamos pensar así, digamos, los de los... Yo lo entiendo desde esa perspectiva. Este texto, ¿eh? Sí. Sí. Gracias. Laura. Pasamos al Sí, caso. gracias Alejandro y gracias a todos por la participación.